Netanyahu se reúne con Trump en la Casa Blanca sin ninguna comparecencia ante la prensa. ¿Qué quieren mantener en secreto estos dos líderes? Veamos lo que dijo Netanyahu después de la reunión en su entrevista con Sean Hannity. Estuvo genial. Esa fue una de las mejores reuniones que hemos tenido. Y siempre, ya sabes, siempre odio decepcionar a nuestros posibles críticos que están tratando de encontrar, ya sabes, grietas en nuestra alianza. Y lo que encuentran, como hoy, es un muro de granito. Ya sabes, no queremos ver que este régimen fanático en Teherán tenga armas nucleares para amenazar a cada estadounidense, amenazar la paz del mundo y amenazar la existencia de Israel. Así que tenemos un objetivo común y se va a lograr, ya sea por medios diplomáticos u otros medios. Pero ambos estamos comprometidos con eso. Bien, es interesante que Netanyahu dijera posibles críticos, porque ¿sabes qué? No son tan posibles. Ellos son nuestros críticos. Y tengo que decir que sus críticos en casa, en Israel, Mark, antes de que se fuera a Washington, estaban simplemente llenos de alegría, ya sabes, diciendo, miren, Trump finalmente se hartó de Netanyahu y fue crítico porque Trump dijo algo como, ya sabes, Trump es Trump. Así que dijo algo como, no necesito que Netanyahu me diga qué material hay en Pickaxe Mountain, algo así. Y todos los lo que llamamos el grupo del cualquiera menos bebé, aprovecharon eso y dijeron, ja, ja, ja. Ahora está la ruptura que todos ellos habían estado esperando. Es ridículo. Primero que nada, sabemos cómo habla Trump. En segundo lugar, incluso Trump, después de la reunión, publicó en Truth Social que fue una gran reunión. Ahora, de nuevo, no sabemos qué significa eso. Pero sí sabemos que estuvieron ahí durante 1 hora y 20 minutos, lo cual es una reunión larga. Y sí, hay otras personas presentes en la sala. Y solo me gustaría decir que sé que hay mucha frustración porque no hemos vuelto a la acción militar a gran escala, especialmente porque Irán, justo cuando esa reunión estaba teniendo lugar, Irán nos atacó a nosotros. Objetivos en Jordania. Entonces, Mark, ¿qué tienes que decir al respecto? Entonces, antes que nada, Trump recibió un poco de críticas por un artículo en el New York Post. Bueno, debería decir no un artículo, sino una noticia, que decía que Netanyahu le iba a traer nueva información de inteligencia sobre la montaña Pickaxe. Ahora, quien haya filtrado la historia supongo que fue un israelí. Cometió un gran error porque a ningún presidente le gusta leer en el periódico antes lo que Netanyahu le va a decir cuando se reúna con él, ¿verdad? En segundo lugar, la cooperación y el intercambio de inteligencia entre Estados Unidos e Israel es tan íntimo, tan cercano, tan rutinario, que si tenemos información sobre la montaña Pickaxe, pasa por los canales, no tiene que ser entregada por el primer ministro al presidente. Así que creo que si eso fue una filtración israelí, eso es lo que supongo, fue un gran error. Y por supuesto, si le preguntan a Trump sobre eso, él se va a defender. Él no quiere que le digan que Netanyahu le va a dar lecciones sobre lo que tiene la inteligencia israelí. Él quiere decir, yo obtengo todo de la inteligencia estadounidense. Así que, una vez más, si fue un funcionario israelí quien filtró eso, no está bien. Yo digo, no debiste haber hecho eso. Fue un error, está mal. Tú piensas, ya sabes, quieres crear una historia, la inteligencia israelí lo sabe, pero en realidad estás empezando la reunión con el pie izquierdo. Habiendo dicho eso, parece que tanto el lado estadounidense como el lado israelí no están diciendo mucho sobre la reunión, pero ambos la están calificando como una reunión muy buena. Ambos están de acuerdo en que fue una buena reunión. Eso es una señal de que tal vez fue una reunión muy buena. Y finalmente dijiste que objetivos estadounidenses fueron atacados en Jordania, que Irán atacó esos objetivos en Jordania. Seamos francos. Tuvimos 13, 14 días de ataques. Luego tuvimos unos días de calma y ahora parece que podríamos volver a intercambiar fuego. Pero tenemos que ver cómo se desarrolla esto. Pero durante todo este fuego, Irán ha tomado la decisión hasta ahora de no atacar a Israel. Atacaron, quiero contar, pensemos en el mapa del Golfo en nuestras cabezas. Atacaron Kuwait, Bahrein, los Emiratos, Arabia Saudita, Qatar, Omán y Jordania, pero no Israel. ¿Y por qué no están atacando a Israel? ¿Es porque de repente nos aman? ¿Leen los libros de Herzl y deciden que el sionismo es bueno? ¿Leen la Biblia y descubren que el pueblo judío realmente tiene una conexión con esta tierra? Sí. ¿O están disuadidos? Tienen miedo, y tal vez deberían estarlo, de que el gobierno israelí solo está esperando un pretexto, esperando a que hagan algo fuera de lugar que le permita a Israel responder de manera desproporcionada. Discúlpenme, los abogados internacionales de derechos humanos sí. A veces una respuesta desproporcionada es proporcional y necesaria, pero tal vez porque temen una respuesta así, están disparando a todos en la región, pero no a Israel.
¿cierto? Por cierto, yo ni siquiera lo llamaría un ataque contra Irán, sino contra la República Islámica. El pueblo iraní, de nuevo tengo que enfatizar, tenemos que separarlos del régimen, que por cierto, ha comenzado de nuevo a ejecutar prisioneros y a cualquier disidente. Así que ya sabes, tenemos que otra vez, tenemos que decirle al pueblo iraní que sabemos que están sufriendo. Está bien. Así que no digas Irán, di iraníes. Lo que estoy diciendo es que, en mi opinión, no existe tal cosa como una respuesta desproporcionada hacia la República Islámica. Y déjame decirte, estamos grabando esto el 29 de julio, y la razón por la que lo menciono es porque las cosas están cambiando muy rápido en la región. Así que, ¿quién sabe qué habrá pasado para cuando esto se publique? Y también lo que sí sabemos es que Arabia Saudita y Estados Unidos estuvieron atacando objetivos iraníes como respuesta anoche. De nuevo, cuando digo noche y día depende de en qué zona horaria estés. Ahora, el otro punto que quiero mencionar es que, contrario a lo que afirman tantas voces anti-Netanyahu, en realidad él no es el tipo de belicista del que lo acusan, como si todo lo que quisiera fuera atacar y atacar. No es cierto. Incluso se lo dijo a Sean Hannity, de cualquier manera que funcione, si es por negociaciones, si es, no sé. Lo que quiere decir es que cualquier manera de derrocar ese régimen, sacar las armas nucleares de ahí y cambiar toda la forma en que Irán opera, está bien para él. Y no tiene que ser necesariamente por medios militares. El problema es que J.D. Vance y sus amigos allá con Koff y Kushner y su ridículo memorando de entendimiento que no va a ningún lado, y ya sabes, la República Islámica diciendo, sí, queremos negociar, por supuesto, nunca vamos a ceder nada. Y entonces está ese pequeño juego en marcha, y sabemos que Netanyahu no cree en eso, pero es muy diplomático en la forma en que habla de cualquiera que esté asociado con la administración de Trump. En cuanto a Netanyahu, creo que mucha gente en todo el mundo lo ve como ese tipo que le gusta actuar impulsivamente y, ya sabes, eliminar enemigos antes de que puedan reaccionar y cosas así. Para usar la metáfora del viejo oeste, ¿verdad? Él quiere disparar primero y hacer preguntas después. No es cierto. E incluso los críticos de Netanyahu admiten eso. Hay un ex colega tuyo de cuando trabajabas en el Jerusalem Post llamado Anshel Tefa, quien escribió una biografía sobre Netanyahu. Es sumamente crítico de Netanyahu. Rara vez tiene algo bueno que decir sobre él. Pero él dice en el libro que Netanyahu es muy cauteloso en el uso de la fuerza militar. Tal vez porque él mismo estuvo en combate y vio morir a personas a su alrededor. Tal vez porque su hermano murió en combate. Él es muy cauteloso al arriesgar la vida de nuestros jóvenes soldados y soldadas. Muy cauteloso. Y aunque creo que en muchos sentidos la reputación de que él prácticamente desayuna bebés palestinos, sí, eso le sirve muy bien a la disuasión israelí. Y es bueno que nuestros enemigos teman atacarnos. Como dije hace un momento, la única razón por la que Irán no ataca a Israel hoy es porque temen nuestra respuesta. Eso es algo bueno. Pero si uno realmente observa a Netanyahu históricamente, ha sido muy cauteloso en la forma en que utiliza a las FDI. ¿Verdad? Él no es un tipo que actúa impulsivamente, al contrario. Y lo sabemos por su historial. Pero sobre el tema más amplio que mencionaste del memorando de entendimiento, y hablaste sobre el vicepresidente y hablaste sobre otros asesores presidenciales, al final fue decisión de Trump. Él eligió el memorando de entendimiento. Y creo que lo que Netanyahu necesitaba decirle al presidente en esa reunión que duró 80 minutos era que el memorando de entendimiento eran 60 días en los que los estrechos estarían abiertos. Y durante ese tiempo vamos a negociar, usando las palabras de Trump, el fin del programa nuclear iraní, que los iraníes desmantelarían su programa de una forma u otra. Tenían 60 días para llegar a un acuerdo sobre cómo lograr eso diplomáticamente. Y lo que hemos visto en realidad es que nadie está hablando sobre el programa nuclear porque el memorando de entendimiento original, que decía que los estrechos estarían abiertos, los iraníes violaron eso de inmediato y causaron problemas en los estrechos. Ese es el punto. Así que todos están hablando sobre los estrechos y las condiciones para abrir los estrechos. Nadie está hablando sobre la parte más difícil, que es abordar el tema nuclear, que como Benjamin Netanyahu le dijo a Sean Hannity, es el tema crucial. Y por eso creo que Benjamin Netanyahu tuvo que enfatizar en la reunión, pase lo que pase en el Golfo, pase lo que pase en los estrechos, pase lo que pase con el flujo de petróleo, ya sabes, saliendo de los países del Golfo, sí, lo más importante es mantener la atención en lo principal. Y eso principal es el programa nuclear iraní, porque todo lo demás es secundario a ese tema.
Y solo puedo decir que todas las personas que están enfocadas únicamente en el tema del petróleo y el tráfico en los estrechos, si Irán alguna vez consiguiera una bomba, Dios no lo quiera, pero teóricamente si alguna vez consiguieran una bomba, piensa en lo que podrían hacer chantajeando con el petróleo y quién podría detenerlos. Entonces el precio del petróleo no sería de $100 por barril, podría ser de $200 por barril, podría ser de $300 por barril porque Irán con un arma nuclear podría hacer las cosas que hoy no puede permitirse hacer. Y eso es que podría cerrar totalmente los estrechos y hacer lo que quiera, plantear todas las exigencias posibles. Así que todas esas personas que están preocupadas por el precio del petróleo en los países occidentales deberían saber que si Irán llegara a tener un arma nuclear, sería mucho, mucho, mucho peor. Y es crucial que hagamos esto bien. Y estoy seguro de que Netanyahu le dijo al presidente Trump, el enfoque debe estar en el objetivo central, en el tema central, y ese es el programa nuclear de Irán. Correcto. Pero ¿sabes qué? Trump también lo sabe. Y Trump también dijo que el memorando de entendimiento es una tontería y que no significa nada. O sea, él mismo dijo que ya estaba condenado al fracaso. Esas no fueron sus palabras exactas, pero ya sabes, él ya lo hizo y que los está dejando. Y también sigue repitiendo esa frase. Se mueren por hablar con nosotros. Nos rogaron que habláramos. Sí, claro, cuando hacen un trato, ya sabes, normalmente no lo cumplen. Él sigue diciendo esas cosas. Ahora, una de las ventajas de que Trump diga algo y luego lo contrario y que tuitee y todo eso, la ventaja es que también confunde a Teherán. ¿De acuerdo? Sabemos que eso confunde a Israel, que confunde al pueblo estadounidense, lo sabemos, pero también confunde al enemigo. Eso es algo bueno. Como dijiste, es bueno, tienes que mantenerlos en vilo y están nerviosos. Y cada vez que piensan eso, Trump en realidad es débil. Y empiezan a atacar y sí parecen considerar a los estados del Golfo como débiles, porque siguen ellos, refiriéndose a la Guardia Revolucionaria Islámica, siguen atacando a esos, los estados del Golfo, pero lo están haciendo y están poniendo a prueba a Trump. Y cada vez que él dice, está bien, volveremos a negociar. Noté que los republicanos, no los republicanos antiguerra, los republicanos que apoyan a Trump y que estaban a favor de la guerra, están muy, muy frustrados. Veo esto por todas las redes sociales diciendo, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué no está terminando el trabajo? ¿Y por qué no está terminando el trabajo? Ahora, no vamos a poder saber exactamente si todo esto fue estratégico o si solo era Trump hablando. No lo sabremos hasta que hablemos de ello en retrospectiva. Pero una cosa que sí sabemos es que, y tengo que hacer un comentario aquí sobre la izquierda israelí, ¿de acuerdo? Porque cuando dices que hay filtraciones y eso, y dices que tal vez alguien de Israel, tal vez alguien está filtrando información al New York Post o al New York Times, etcétera. Una de las cosas que tenemos aquí son expertos israelíes en Irán como Ronen Bergman, quien escribe para la prensa israelí y también escribe para el New York Times. Y lo mismo pasa con Barak Ravid. Él trabaja para Axios y también está con Yediot Aharonot y el Canal 12. Y estos dos tipos, que son los expertos de referencia en Irán y las relaciones entre Estados Unidos e Israel, detestan a Netanyahu. Y por cierto, tampoco les cae bien Trump. Pero lo que les gusta es decir, sabemos esto, esta fuente nos dijo esto y esa fuente nos dijo aquello. Y cuando hay fuentes anónimas, ten cuidado, ¿de acuerdo? Porque eso solo te muestra que no hay manera de que puedas cuestionarlo. Y por eso yo siempre soy cautelosa al creer en estas filtraciones y esas cosas. Y a veces hay casos en los que las filtraciones se hacen a propósito para engañar al enemigo, como vimos en el pasado con la operación de los Vipers y todo eso. Solo un último punto, este fue el funeral de Lindsey Graham. Esta entrevista que Benjamín Netanyahu le dio a Sean Hannity, de hecho, él vino del funeral al estudio para hacer esa entrevista. Y una cosa que escuchamos la semana pasada, había grabaciones. También había un video de Lindsey Graham en su oficina hablando por altavoz con el primer ministro Benjamín Netanyahu el año pasado, no sé, hace varios meses. Y estaba en altavoz y escuchamos a Benjamín Netanyahu y vimos a Lindsey Graham. Y Lindsey Graham dijo, voy a hablar con Trump en un rato y quiero convencerlo de que se una a ustedes, su fuerza aérea, para atacar Líbano, a Hezbollah en Líbano. Y Netanyahu le dijo, eso es una oferta interesante, pero prefiero no hacerlo. Primero necesitamos ocuparnos de Irán. Necesitamos encargarnos de una cosa a la vez. Hezbollah, no ahora.
No queremos involucrar al ejército de Estados Unidos, la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea israelí en Líbano en este momento. Eso es acorde a su precaución. Y fue Lindsey Graham quien dijo, hagámoslo, vamos a hacerlo. Y luego Lindsey dijo, planteas un punto interesante. Tuvieron una conversación muy amistosa, pero estaba dispuesto a llamar a Trump y decir, hazlo. Así que si mencionas Líbano, creo que es muy posible que, obviamente, Irán y la amenaza nuclear hayan sido el tema principal en la reunión en la Casa Blanca entre los dos líderes. Pero Líbano también pudo haber sido mencionado. Recuerda, apenas la semana pasada, el presidente de Líbano, que no es amigo de Hezbollah, estuvo en la Casa Blanca. Y es posible que esté ocurriendo algo en la vía libanesa respecto al tema de Hezbollah para tratar la amenaza de manera más efectiva y avanzar hacia la paz entre Israel y Líbano. Eso pudo haber estado en la agenda. Últimamente se ha hablado más del tema de Siria. No creo que haya una oportunidad para un acuerdo de paz con Siria, pero ¿podría haber algún tipo de acuerdo de seguridad? Me refiero a que tuvimos un arreglo de seguridad que fue negociado por Kissinger en 1974. No se basaba en el amor, se basaba en la disuasión. Y la verdad es que desde 1974 hasta la Guerra Civil Siria, la frontera de los Altos del Golán estuvo muy tranquila, casi supremamente tranquila, porque los sirios tenían interés en mantener ese acuerdo. ¿Es posible hacer otro acuerdo de seguridad similar con el nuevo líder sirio? Y en tercer lugar, Arabia Saudita vuelve a estar en las noticias por el acuerdo nuclear con Estados Unidos. Y luego Trump dijo muy claramente que solo obtendrán el acuerdo nuclear si hay normalización. Así que la gente está hablando de la normalización otra vez. Normalización con Con Israel. Israel, Deja por eso claro. supuesto, la normalización entre Israel y Arabia Saudita, la expansión de los acuerdos de Abraham que el presidente quiere ver. ¿Y es posible que eso también haya surgido? Quiero decir, hubiera sido genial ser una mosca en la pared de la reunión porque noté que Netanyahu, cuando salió de Israel hacia Washington, habló sobre Irán, pero también habló sobre las oportunidades de expandir el círculo de la paz. Y normalmente cuando Netanyahu dice algo es porque, ya sabes, está basado en algo. No tenía que decirlo. Pudo haber dicho simplemente, vamos a defender a Israel y asegurarnos de que Irán no consiga una bomba. Pero también agregó esa frase, lo que me hace pensar que ya sea en el frente libanés, en el frente sirio o en el frente saudita, Netanyahu y Trump están trabajando en algo que será un avance para la paz. Y al final, si logras un acuerdo con una, dos o las tres partes, eso es en muchos sentidos una victoria política sobre los extremistas, ya sabes, Hamas, Hezbollah, los guardianes de la revolución y el liderazgo iraní. Sí, todos ellos están en contra de cualquier paz y cooperación, y si podemos con la ayuda de Estados Unidos lograr acuerdos con más y más países árabes, eso es una victoria con B mayúscula. Bueno, ya sabes cómo me siento acerca de esa palabra paz cuando estamos en medio de una guerra mundial. Siempre he dicho, y sé que tú tienes una perspectiva diferente sobre esto. Siempre digo que cuando escuchas la palabra paz, agáchate, ¿de acuerdo? Ahora, por eso no me gusta usar esa palabra. Sí, hay buenos acuerdos de cooperación. Sí, y a veces hay paz, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo, Arabia Saudita, uno de los mayores problemas que tenía Arabia Saudita, o ¿sabes por qué nunca iba a unirse a los acuerdos de Abraham? Es que los acuerdos de Abraham, lo bueno de ellos, aparte de ser un eje anti-Irán, otra y una gran cooperación con Israel. Una de sus principales virtudes fue que era la primera vez que todos podíamos demostrar que un Estado palestino no es el camino hacia la paz entre los árabes e Israel en la región. Era la gran mentira de la izquierda. No hay paz. El camino hacia la paz pasa por los palestinos. Muy bien, ahora, cuando la administración de Biden asumió el cargo después de la primera administración de Trump, intentó destruir los acuerdos de Abraham al incluir representantes palestinos en las reuniones de la cumbre del Negev y en todo lo demás. Fue simplemente asqueroso. Ahora, Arabia Saudita sigue manteniendo esa postura. No es que a los sauditas les importen un comino los palestinos, no les importan. Ningún país árabe se preocupa por ellos, y ahora lo sabemos con certeza, ya que ni uno solo aceptó recibir a mujeres y niños durante la guerra de Gaza. Está bien. Así que no me vengan con que les importa un Estado palestino. No les importa. Pero esa es su entrada a la mentalidad occidental. Bueno, una de las cosas más interesantes fue cuando Trump dijo que iba a hacer un trato con los sauditas. Los israelíes se pusieron nerviosos y luego él dijo, esperen, pero ellos con la condición de que se unan a los acuerdos de Abraham. Así que dijimos, está bien, genial. Y eso nos lleva a Turquía. Él dijo que va a vender F-35 a Turquía. Y luego Turquía es un enemigo mortal de Israel. Y él, Trump, sigue diciendo, Erdogan es mi amigo, Turquía es mi aliada.
Y entonces nos pusimos nerviosas. ¿Por qué? Porque esos aviones son indetectables, ayudan a detectar cualquier lanzamiento enemigo. Y eso es muy, muy peligroso para Israel. Pero luego Trump otra vez, él dijo, no, él dijo que aún no han cumplido con los requisitos estadounidenses para recibir esos aviones. Sin embargo, otra vez, él ahora, justo antes de esta reunión, dijo, lo siento, sabemos que Turquía no quiere a Israel, pero ellos son mis amigos. Así que no sabemos qué está pasando, pero sabemos una cosa, que tú cuando hablas de paz, el círculo de la paz, solo espera un segundo. Ganemos la guerra antes de hablar de un círculo de paz, ¿de acuerdo? Eso es lo que siento al respecto. Así que no necesariamente estoy en desacuerdo con todo lo que dijiste. Creo que ganar la guerra es crucial para expandir el círculo de la paz, porque solo gracias a que Hezbollah ha sido diezmado en Líbano, Líbano puede llegar a un acuerdo de paz con Israel. Porque cuando Hezbollah tomaba todas las decisiones en ese desafortunado país, sí, no podías hacer la paz. Es lo mismo en Siria. No podríamos tener un acuerdo de seguridad con el nuevo régimen si no hubiéramos decapitado y destruido sus fuerzas militares durante el cambio entre Assad y el nuevo régimen, y entre el hecho de que Irán ya no controla Siria a través del régimen de Assad. En otras palabras, la victoria militar de Israel es el requisito previo para avanzar en todas estas cosas. Lo mismo con los sauditas. Si los sauditas quieren la paz con Israel, no es porque, como bromeé antes en otro contexto, no es porque de repente leyeron a Herzl y se volvieron sionistas. No es porque los sauditas leyeron la Biblia y dijeron que el pueblo judío pertenece allí. Es porque los sauditas tienen un interés estratégico en un aliado israelí. Porque Israel es fuerte, nadie necesita aliados débiles, y por eso yo, por supuesto, creo que la victoria militar es un requisito previo para las cosas que queremos hacer, pero tal vez porque hemos estado ganando la guerra militarmente, eso ya ha creado un potencial que veremos cumplirse. Pero dijiste correctamente que los países árabes, mis palabras, no las tuyas, solo apoyan de palabra la causa palestina y realmente no quieren ayudar a los palestinos. Y dijiste incluso directamente, lo dijiste, no aceptaron, ya sabes, grandes grupos de mujeres y niños palestinos de Gaza. Al contrario, Grandes grupos no no los aceptaron a unas aceptaron. pocas personas, por motivos médicos y cosas Y así en este nosotros momento. también. Y cuando salieron del hospital, tuvieron que regresar a Gaza, ¿verdad? Pero tienes que entender que el mundo árabe ha tenido un problema con los palestinos. Jordania aceptó a muchos palestinos y ellos se levantaron contra el rey e intentaron destruir el país. Vimos que Kuwait aceptó a muchos palestinos. Y cuando Kuwait fue invadido por Saddam Hussein allá en los... ¿Cuándo fue eso? ¿En el siglo pasado? No, este siglo no, el siglo pasado. Entonces, de repente, todos los palestinos se volvieron leales a Saddam y estaban en contra del gobierno kuwaití. Y toda la gente en el Golfo estaba furiosa con los palestinos. Y en Líbano, la guerra civil libanesa comienza en los años 70 por la influencia palestina. Así que si me preguntas, ¿los gobiernos árabes tienen miedo y están preocupados por recibir palestinos? Por supuesto que están preocupados y tienen miedo porque ya han tenido demasiadas experiencias. Solo pregúntales a los jordanos, pregúntales a los kuwaitíes, pregúntales a los libaneses. Incluso a los egipcios. Cuando ven a los gazatíes piensan en Hamas. Hamas es como la hermandad musulmana. Esa es la gente que intentó tomar el control de Egipto, los terroristas, ¿verdad? Entonces, el mundo árabe, en muchos sentidos, cuando solo lo dicen de palabra pero no quieren cumplirlo, no es incomprensible. Pero voy a relacionar esto con otra cosa que dijiste, y es que, sabes, la gloria y lo grandioso de los acuerdos de Abraham es que le quitaron a los palestinos el poder de veto para hacer la paz con los países árabes, y eso fue algo crucial. Pero yo diría, y se lo digo a todas las personas que creen en la paz en Medio Oriente, que tal vez no sea posible ahora, pero creen que podría ser posible en algún momento en el futuro. Si Israel hace la paz con más y más países árabes y con más y más países musulmanes, y parece que esa es la tendencia de la historia, no podemos estar seguros del momento, no podemos estar seguros de qué tan rápido va a suceder, pero que en este momento tenemos paz con media docena de países árabes, ¿no? ¿Pronto serán una docena? ¿Podría ser 18? Sí, el número va a aumentar. Y creo que para todas esas personas que sienten compasión por los palestinos, ¿verdad? Cuyo liderazgo nunca ha buscado un compromiso serio con Israel para la paz. Y vimos su fracaso al no condenar lo ocurrido el 7 de octubre, sí, simplemente lo grita a los cuatro vientos. ¿Cómo puede ser considerado mira, estoy hablando de los llamados palestinos moderados en Cisjordania? Si no puedes condenar, dije, llamados, no tienes que poner esa cara, Ruti. Los llamados palestinos moderados en Cisjordania, si no puedes condenar el 7 de octubre, ¿qué tipo de socio para la paz eres? No puedes condenar las violaciones, no puedes condenar las masacres, no puedes condenar las decapitaciones, no puedes condenar el secuestro de rehenes, todas estas cosas que no pudieron condenar. Y por eso la mayoría de los israelíes no cree que tengamos un socio para la paz. Pero tal vez, a medida que más y más países árabes hagan la paz con Israel, a medida que más y más países musulmanes hagan la paz con Israel,
¿Podría eso crear condiciones para que veamos un cambio en la forma de pensar de los palestinos en el futuro? No hoy, no mañana, pero en algún momento, porque al final los palestinos se ven a sí mismos como una parte integral del mundo árabe y musulmán. Y si ese mundo árabe y musulmán es más abierto hacia Israel, ¿no podría eso crear una oportunidad en el futuro para los palestinos? También para redefinir y replantear su odio y animosidad históricos y su negativa a hacer cualquier tipo de compromiso serio con los israelíes. Mira, cualquier cosa puede pasar. Está bien, será después de que yo muera. Si quieres, puedes intentar, ya sabes, usar una tabla Ouija y avisarme si eso alguna vez sucede. Definitivamente no veo que eso suceda en mi vida. Y siempre soy escéptica cuando dices, ya sabes que cada vez hay más paz en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué soy escéptica sobre eso? No soy escéptica sobre tener cosas buenas, digamos, alianzas que sean seguras. Pero si tomas al Líbano como ejemplo, la presidenta del Líbano, aunque Israel y Líbano han llegado a este acuerdo para expulsar a Hezbollah del Líbano, y además Hezbollah ha destruido ese país y la presidenta aún se niega incluso a tener una llamada telefónica con el primer ministro Netanyahu. Está bien, y no quiero escuchar a una sola persona más decirme, bueno, ya sabes que tiene miedo de que lo asesinen, pero ya sabes, Sadat fue asesinado cuando hizo la paz con Israel. Por supuesto, Sadat, incluso Sadat, que hizo la paz con Israel, tuvo que conseguir un gran acuerdo territorial. Está bien. Lo que intento decir es, yo, ya sabes, eso para mí no es paz. El tipo ni siquiera quiere hablar con él por teléfono. Y todavía dice que Israel tiene que salir de su país. ¿En serio, amigo? ¿Israel tiene que salir de tu país? Dale las gracias a Israel por matar a esos terroristas de Hezbollah, muchos de los cuales, y ni siquiera puedes hacerlo porque tu ejército está lleno de Hezbollah. Anim. Así que ya sabes, estoy totalmente a favor del acuerdo que se está haciendo entre Líbano e Israel, que no te quepa duda. Yo lo apoyo, pero no tengo, ya sabes, ilusiones sobre eso ni sobre ese presidente aún. Así que diré que no es mi trabajo defender al presidente aún. Creo que quiere ser muy cauteloso. Quiere avanzar. Es claro que quiere avanzar. Es claro que ve su objetivo como ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Líbano. Quiere ver que el ejército libanés vuelva a la posición donde sea la única fuerza armada, ¿verdad? ¿Qué país tiene este ejército extranjero independiente en su territorio? De la manera en que, ya sabes, Hezbollah ha sido un brazo de Irán en suelo libanés. Él lo hace no porque sea sionista, lo hace porque es un patriota libanés. Y yo diría, o sea, ya sabes, cuando estuve en el gobierno durante todos esos años, siempre existía esta disonancia entre lo que los árabes dicen públicamente y lo que dicen a puerta cerrada. Recuerdo, ya sabes, cuando yo, ya sabes, veía entrevistas de líderes árabes que tenían reuniones, digamos, con el presidente estadounidense o un primer ministro británico o un presidente francés y decían que estaban hablando sobre el tema palestino. Pero en realidad, cuando la reunión era privada, tal vez lo mencionaban una vez y se enfocaban en Irán o en otro tema. Sí. Así que tenemos que aceptar que, desafortunadamente, esa es la regla del juego. Hay una gran disonancia entre lo que a veces es el mensaje público y lo que la gente realmente dice cuando las puertas están cerradas y las cámaras no están grabando. Pero estamos llegando al final de nuestro podcast. Muy bien, pero solo un segundo. Solo quiero decir que a la inversa, lo que acabas de decir sobre lo que pasa a puerta cerrada, el lenguaje es diferente. Sí. Lo que hemos visto con los árabes y especialmente con los palestinos y todos los árabes es que en inglés, cuando hablan con Occidente, dicen una cosa y en árabe dicen lo que realmente quieren decir. Así que no es solo eso, también funciona al revés, Mark. Así que, como dices, estamos llegando al final, pero no podemos terminar esta transmisión sin rendir homenaje. Un gran homenaje a Boy George por su increíble canción que lanzó ayer o anteayer. Sobre el 7 de octubre, el Festival Nova y la masacre de Hamas. ¿Y por qué le debemos un gran reconocimiento? Porque él es un artista escénico, y todos sus amigos de la industria se le echaron encima, como suele pasar. Todos los antisemitas salieron de la nada. Y me gustaría leerles algunas de las letras de esa canción y explicar por qué los israelíes están celebrando. Y por cierto, es una lástima que tengamos que celebrar. Está bien, esto es algo obvio, lo que él dice. Y por cierto, él no es judío, de hecho es británico, es de origen católico irlandés. La canción se llama We Will Dance Again, en referencia al Festival de Música Nova. Tú dices genocidio, yo digo guerra. Cuando te atacan, para eso está el ejército. ¿Se pone feo? Claro que sí. Cuando sé que quieres matarnos a todos,
Nunca mencionas el 7 de octubre. Jóvenes violados contra los árboles, asesinados brutalmente por el crimen de bailar. Condenas a los judíos con memoria selectiva. Músicos sosteniendo banderas, repitiendo como ovejas. La propaganda alimentada por Internet se ve tan débil. Pero créeme, volveremos a bailar y no habrá guerra. Pero si alguna vez tienes dudas, yo apoyo a los judíos. No me siento valiente. Solo necesito comportarme como un ser humano. Y luego termina en hebreo. Y por cierto, su acento en hebreo es bastante bueno. Él termina con esto. Eso significa guerra cuando vienen a matarte. Y eso significa que tú dices genocidio. Yo digo guerra cuando vienen a matarnos. Así que solo quiero decir de nuevo, te amamos, Boy George. Muchas gracias. Quiero agregar, sí, que desafortunadamente en los círculos artísticos progresistas, Israel es basura, Israel es maldad, y los mitos, ya sabes, los nazis hablaban de los judíos en la cultura y esto. Y aquí, cualquier cosa, ya sabes, la gente pro-Israel es vetada, la gente es boicoteada. ¿Les duele? Afecta sus presentaciones. Ellos, ya sabes, en el pasado, los artistas querían tocar en Israel y de repente tuvieron que echarse para atrás porque había campañas muy agresivas contra los artistas que si te presentabas en Israel y así. Boy George está haciendo lo correcto. Es una lástima, ¿verdad?, que haya tan pocos como él. Pero tal vez para resistir el viento o el huracán de antiisraelismo, antisemitismo, antisionismo, eso requiere valentía, compromiso y coraje moral. Y eso, Boy George lo tiene. Como decimos en hebreo, Kol HaKavod. Bien hecho, Boy George. Amén. Así que volveremos la próxima semana. Lo espero con ansias, Ruthie.